Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí, Átomos y Bits, como cada semanita, dispuestos en nuestra cita cada 7 días para contaros cosas súper interesantes relacionadas con los aspectos de la ciencia, la técnica y la innovación, la tecnología y todos estos temas que nos interesan y que, bueno, pues cada semana tenemos esta pequeña ventana abierta para hablar de ellos y para entender un poquito más, o intentarlo al menos, el mundo que nos rodea. Como siempre, estamos con el apoyo de Xiaomi, de magia, de cine. Con Xiaomi no solamente tiene teléfonos, lo sabéis porque os lo hemos contado aquí muchas veces, que tienen también otros dispositivos. Hay uno muy interesante, el Redmi Smart Band 2. Es que esto que es como una especie de relojito, bueno, también funciona como relojito, que te lo pones ahí en la muñeca, pero sirve para muchas otras cosas. Tiene una pantalla ahí de 1,47 pulgadas, es súper ligero sobre todo, solamente 9,99 milímetros, ultra delgada. Se lleva, vamos, que casi ni lo notas, y te monitoriza, por ejemplo, pues la frecuencia cardíaca durante todo el día, también el sueño. Es compatible con más de 30 modos de entrenamiento. Para temas de deporte, pues es una cosa que viene absolutamente bien, con más de 100 esferas personalizables desde la galería, que es que puedes poner desde lo más clásico hasta lo más radical, con resistencia al agua también, te puedes mojar con ello, 5 atmósferas, 14 días de uso normal, sin necesidad de andar enchufándolo cada 2x3, 6 días de uso intensivo si lo usas en plan intensivo, claro, pero en día normal, pues 15 días sin tener que cargar, oye, pues se agradece. Y bueno, una correa de colores, 6 colores, a juegos con tu estilo, con todos esos modos deportivos, como digo, que nos permite, pues en un momento dado, hasta medir el oxígeno en sangre. O sea, es una cosa increíble lo de este aparatito, que lo puedes encontrar en la página de Xiaomi, en mi.com, el Redmi Smart Band 2, en forma, a lo grande, ahora por menos de 30 euros. En nuestro Átomos y Bits contamos con la realización técnica de Esteban Novillo, contamos con José Manuel Nieves, a quien saludamos en breve, y aquí en el micrófono Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor, en esta semanita? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Fenomenal. Hoy lleno de ¿sí? historias. Hoy lleno de historias, sí. Además, hoy vamos a seguir hablando de hombres primitivos, que nos gusta mucho el tema. Y bueno, de hombres primitivos o de lo que no son hombres primitivos, porque vaya usted a saber quién fabricó las primeras herramientas de la humanidad, que estamos convencidos de que fue ahí el señor de la cachiporra y la piel de oso, pero a lo mejor resulta que no. Cuéntanos. Claro, es una cosa excepcional. Fíjate, ha merecido un artículo muy destacado en la revista Science, ¿no? Hace pues una semana o así, ¿no? Fíjate, han encontrado un conjunto de herramientas, ahora te diré exactamente lo que son y para lo que servían y tal, herramientas de piedra que resulta que tienen casi 3 millones de años. Hola. Fíjate lo que te estoy diciendo, 3 millones de años. Es decir, probablemente están entre las herramientas más antiguas utilizadas por nuestros antepasados en toda la historia. Pero no solamente eso, sino que son el ejemplo conocido más antiguo de lo que se conoce como industria oldubayense por el Olduvai, que fue donde se encontraron las primeras herramientas hechas con esta técnica, ¿no? También se llama industria del modo 1. Digámoslo así, la primera tecnología de la piedra adoptada por los humanos. La primera tecnología que nunca tuvieron los humanos fue esta forma concreta de tallar la piedra, que se extendió después por todo el mundo y que claro, abrió a nuestros lejanos antepasados hace 1,5 millones, 2 millones de años, les abrió las puertas a consumir un montón de alimentos que ellos no podían, porque era como si hubieran sido por primera vez capaces de fabricar una dentadura muy fuerte fuera de su cuerpo. Es decir, estas piedras, que eran cantos afilados, pues les permitían desgarrar carne con más efectividad que los colmillos de un león, de los leones de entonces, que eran el doble de grandes que los de ahora, y les permitían machacar huesos y machacar vegetales y machacar otras piedras con muchísima más fuerza que las muelas del herbívoro más potente que podía ser un elefante, ¿no? Entonces, de repente, claro, esta tecnología que a nosotros nos parece es lo más rudimentario que hay,
pues les abrió todo un mundo de nuevas posibilidades. Bueno, pues siempre se había pensado que evidentemente la habilidad para construir herramientas, aunque sea tan primitivas como estas, pues era una característica humana. Humana en el sentido amplio, del género Homo. Sabes que ha habido muchas especies de humanos, pero todas dentro del género Homo. Sí. Bueno, pues al lado de este conjunto de herramientas de 3 millones de años, resulta que no han aparecido restos humanos, pero solamente han aparecido dos grandes molares de parántropo. Los parántropos son un pariente evolutivo de la especie humana, pero no pertenecen al género Homo, ¿vale? Es decir, es una especie no humana, lo cual abre la intrigante posibilidad de que algunas de las primeras herramientas utilizadas por antepasados lejanísimos no fueran fabricadas o hechas por humanos, sino que había otros tipos de criaturas anteriores a la aparición de Homo que ya eran capaces de fabricarlas. Pero con estas criaturas, el parántropo este, ¿qué aspecto tenía? ¿Era también así simiesco o cómo? Sí, simiesco es un antepasado común de monos o sea, todo es como una especie de árbol que se van, cuyas ramas, la evolución se van bifurcando y entonces se van quedando, por ejemplo, el antepasado común entre los simios y los humanos más antiguo que se conoce tiene unos 6 millones de años. Ahí había un señor que de repente, a partir de ese señor, Un señor mono. sí, claro, se bifurcaron dos líneas, una que sería la que conducía a los humanos y la otra la que conduce al resto de los grandes simios actuales, que no tenemos nada que ver. Pero Sí. claro, si vas echando para atrás, todo coincide en algo. Llegas hasta Luca, que era un microorganismo al principio de la vida en la Tierra, y ese es el antepasado de todos los seres vivos de la Tierra, y era un microorganismo, ¿no? O sea que según vas echando para atrás vas viendo antepasados comunes que en momentos de la historia se van diferenciando. Ya. Entonces, la diferenciación ya cerca del presente, pocos millones de años, comparado con Luca, con este microorganismo que vivía hace 4.000 millones de años, pues unos pocos millones de años es cerca del presente, pues aquí ya había un montón de diferenciación, entonces las ramas más pequeñas se siguen diferenciando en ramitas que dan lugar a todo el conjunto de especies que tenemos hoy, ¿no? Ujú. Entonces, este parántropo es anterior a la aparición del género Homo, es decir, está en una rama de la cual todavía no se había bifurcado la rama que conduce a los humanos, para que nos entendamos. Ya. Es decir, no era un humano. Esto es una barbaridad, o sea, desde luego es absolutamente intrigante porque nos cambia todo lo que nosotros pensábamos, ¿no? Te voy a contar antes qué tipos de herramientas, ¿no? Sí. Hallaron tres tipos distintos de cosas, ¿no? Que son martillos, núcleos y lascas. Los martillos son percutores, ¿no? Es decir, se usan para golpear otras rocas y fabricar, pero también se usan, y han demostrado que las usaron para machacar otras clases de materiales, como puede ser carne o como puede ser huesos para extraer la médula, ¿no? Ya. Los núcleos tienen una forma como ovalada, pero terminan en ángulo. Y cuando se golpean en ángulo con un martillo, ¿qué es lo que pasa? Se desprenden lascas, que son el tercer tipo. Y las lascas están muy afiladas y se pueden usar para cortar carne, raspar o refinar piezas, ¿no? Mucho más de lo que es posible con el resto de las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces encontraron estos tres tipos de herramientas y hicieron un análisis milimétrico para ver para qué las habían utilizado. ¿Y para qué las habían utilizado? Bueno, pues para machacar todo tipo de sustancias, es decir, carne, por ejemplo, o vegetales. El hecho de que machacaran carne, ten en cuenta de que son tan antiguas estas herramientas que todavía faltaban 2 millones de años para que el hombre descubriera el fuego. Mm. Estamos hablando de una época en Sí, la que un poco faltaban lejana. 2 millones de años, faltaban todavía para que el hombre descubriera el fuego. Es decir, todo lo que comían se lo comían crudo. Es posible que con estas herramientas, machacando la carne, consiguieran ablandarla y les fuera más fácil de tragar o de comer, ¿no? Hace una papillita, ¿no? Es un uso posible, ¿no? Y por supuesto con los vegetales, ¿no?
Bueno, pues esta es la extraordinaria conclusión de este yacimiento que es conocido desde hace tiempo, ¿no? Las primeras campañas fueron en 2015, pero el hallazgo de estos dos molares de parántropo, que ya te digo que es una especie anterior a la aparición del género Homo, mm, abre todo tipo de posibilidades. Fíjate, en este sitio ya se han encontrado 330 herramientas, todas con tecnología oldubayense, es decir, esta tecnología de modo uno, esta primera tecnología ensayada por nuestros lejanísimos antepasados. Fíjate que la tecnología oldubayense, para que veas cómo funciona el progreso, ¿no? Fue un avance tecnológico bestial para aquel momento, ¿no? Y fue el primer avance, gran avance tecnológico de nuestros antepasados. Mm. Bueno, ¿sabes? Después se extendió por todo el mundo y ¿sabes cuánto tiempo tardó en ser sustituida por la siguiente tecnología más avanzada de fabricación de piedras, de herramientas de piedra? Pues, Tardó un millón y medio de años, caramba. Pablo. O sea, un millón y medio de años estuvieron nuestros antepasados ya ahí sí metidos dentro del género Homo, ¿vale? Un millón y medio de años tardaron en sustituirlo por la siguiente, que eran ya hachas de mano, y esas pues se llama la industria aquelense, y esa está alrededor de hace un millón y medio de años. Ahí ya tenemos representantes del género Homo. Es decir, estamos hablando de las primerísimas herramientas usadas por la humanidad, en una época en la que no se conocía el fuego y en una época en la que había especies todavía similares a los humanos, pero que nunca llegaron a No, no convertirse en prosperaron humanos, como ¿no? humanos, ¿no? Claro. O sea, así de intrigante y así de bonito es. O sea, ¿quién fabricó estas primeras herramientas de la humanidad? ¿La humanidad u otros? Hubo otras humanidades previas. Hubo otra humanidad, ¿no? Como decía los libros aquellos. Bueno, Efectivamente. las primeras herramientas, que es un asunto interesante, y seguimos, pues eso, anclados un poco en el pasado hoy, porque hay que hablar de un pájaro que en su día, un pájaro muy curioso, casi parecía un pájaro de dibujos animados, el pájaro dodo, El lobo. que fue extinguido pues no hace tanto tiempo, pero ahora se están planteando resucitarlo así en plan película de dinosaurios, pero con el pájaro dodo. Cuéntanos. Efectivamente, es una compañía norteamericana que se llama Colossal Bioscience y está dedicada a lo que ellos llaman desextinciones. La ¿Vale? desextinción. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han conseguido descifrar el genoma completo de un dodo, que es un ave no voladora, de como un metro y pico de alto, que desapareció hace más de 350 años por completo porque fue masacrada por los marineros holandeses que llegaron primero a las Islas Mauricio, porque estas aves eran endémicas de allí, ¿no? Ahora te contaré porque tienen una historia los dodos que es tremenda, ¿no? Sí. Bueno, pues esta compañía no es más que el anuncio de que quieren resucitar al dodo, no es más que el último en una pequeña lista de animales desaparecidos que esta empresa, Colossal Bioscience, quiere volver a la vida. Por ejemplo, lo primero que anunció es que quería resucitar al mamut lanudo, ¿no? Y Sí. un año después anunció que iba a hacer lo mismo con el tigre de Tasmania, ¿no? Sí, Pero mucho entre todos, anuncio, pero no vemos el bicho. bueno, estamos en ello, lo harán, ¿eh? Pero verás, ¿por qué el dodo, no? Es que la historia del dodo es muy especial, ¿no? Sí. Mira, pues imagínate, es una ave no voladora, pues, como las avestruces, ¿no? Por ejemplo, desgarbada, ¿eh? Como con un metro de altura, pesaba unos 20-25 kilos, parecía tonta, pues, que estaba el dicho entonces, eres más tonto que un dodo. Y resulta que era absolutamente inocente, porque en lugar de temer a los humanos, cuando se los encontró por primera vez, se paseaba tranquilamente en medio, ¿no? Y no se inmutaba ni siquiera cuando los marineros que llegaron a las Islas Mauricio las masacraban a los que tenían cerca las armas, ni se movían, ¿no? Los mataban y los de al lado ni siquiera se daban por enterados, ¿no? Mm. Además, fíjate que solamente ponían un huevo y después de la llegada de estos marineros holandeses a las Mauricio, cosa que sucedió hace 350 años, los nidos
con solo un huevo empezaron a ser depredados también por los monos y las ratas que habían venido en los barcos. Mm. Es decir, si había un animal que estaba de verdad destinado a desaparecer, El ese dodo. era el dodo, ¿no? Vamos a ver, investigaciones posteriores han demostrado lo primero, que los dodos no eran tan tontos como parecía, ¿no? A ver, el tamaño de sus cerebros lo que sugiere es que por lo menos tenían la misma inteligencia que las palomas. No es que fueran genios, pero tampoco es que fueran bobos, ¿no? Y su desaparición en muy poco tiempo fue fruto de la mala suerte. La mala suerte que se repitió, ¿no? Porque fue una mala suerte que los primeros holandeses llegaran a la isla Mauricio, porque no querían ir allí, sino que se vieron empujados allí por una tormenta, con lo cual ya llegaron allí de casualidad. Mala suerte para el dodo. Y mala suerte que entre esas primeras personas, entre esas tripulaciones que desembarcaron allí y se toparon con los dodos, no había ni un solo científico, ni un solo naturalista, nadie que pudiera documentar a la nueva especie. Mm. Así que estos los vieron allí grandes y con aspecto de bobos y no se les ocurre otra cosa que emprender una matanza hasta que acabaron hasta con el último, ¿no? Pero Bueno, se los comían o los mataban por diversión. pues yo no sé si se los comía, pero desaparecieron en muy poco tiempo, Pedro Sí. Pablo, en muy poco tiempo, ¿no? Y fueron, vamos, está documentado, fueron los marineros holandeses que llegaron a las Islas de Mauricio por casualidad. Luego, claro, luego ya lo establecieron como un destino y fueron llegando y en 1600 y pico, hace 350 años, desapareció el último dodo, ¿no? Ya. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que hay que hacer para resucitar a un dodo, ¿no? Pues vamos a ver, la vida desde cero no se puede recrear. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el ADN, cosa que ya se ha hecho, y después, más importante todavía, ver una forma de colocar esos genes del dodo en el embrión de un animal vivo, cosa que no es fácil. Mm. Es decir, ¿cuál es el animal vivo que se parece al dodo? Bueno, pues hay varios tipos de palomas. La paloma de Nicobar, por ejemplo, es uno de los tipos que se han elegido para incrustar en el genoma de estas palomas el genoma del dodo. Es decir, si los planes de esta empresa tienen éxito, el resultado no va a ser exactamente un dodo, sino algo parecido, Ya. ¿vale? Es decir, no están recreando algo, no recrean algo que sea al 100% idéntico al ave que se extinguió hace 300 y pico años. Lo que están haciendo es una representación de esa especie que se adapte a los entornos actuales. Es decir, es algo parecido. Y por supuesto, ha habido reacciones ante este anuncio de todo tipo. Los que están a favor y los que están en contra por motivos éticos de resucitar a especies. Fíjate que entre los fundadores de esta empresa de Colossal Bioscience está, este genetista de la Universidad de Harvard que se llama George Church, Sí. que ya lleva, hace ya 10 años o más de 10 años, hicimos una entrevista en el periódico con él y ya nos dijo que sería posible resucitar un Neandertal. O sea que lo Eh, del dodo y lo del mamut y todo esto es un paso previo para intentar resucitar a un Neandertal. no lo digamos aquí, pero que según este señor ya hace 10 años, eh, ya sería posible resucitar a un Neandertal. Y Mm. este señor es uno de los fundadores y de los dueños de esta empresa que se dedica a resucitar especies extintas, o ese es su objetivo, no hay más que mirar Colossal Bioscience, no hay más que buscarla en internet y lo veis, ¿no? Y te das cuenta de que los fundadores tienen este acervo detrás, ¿no? O sea, que están como obsesionados con las resurrecciones de empresas extintas, ¿no? Con lo cual, si vas sumando y atando cabos, pues bueno, pues sí, el mamut, vale, el demonio de Tasmania, el dodo, pero vamos, estoy seguro de que ahí hay algún plan, hay, por lo menos teórico, no sé si éticamente eso será legal o posible, me imagino que no, para volver a traer neandertales al planeta. Claro, es que ¿qué es lo que se esconde detrás de esto? O sea, por qué este afán por resucitar especies? Y unas especies sí, pero otras no, porque claro, a la hora de escoger se Eso, podría... eso, 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 eso yo creo que está determinado en la ciencia. A ver, ¿qué se necesita para resucitar una especie? Lo primero que hay que encontrar es ADN de la Sí, especie muerta, de la especie desaparecida. Entonces, el ADN, como es un resto biológico, pues se degrada con el tiempo. Es decir, es mucho más fácil encontrar ADN
de un demonio de Tasmania que desaparecieron en los años 30 del siglo pasado, o de un dodo que desaparecieron hace 300 años, que de un dinosaurio que desapareció hace 60 millones de años. De hecho, ADN de dinosaurio, las muestras que hay son pequeñísimas cadenas, ¿no? Del demonio de Tasmania hay cadenas muy grandes. El ADN, como sabes, es una cadena de aminoácidos que van formando los genes y cuanto más largas sean las cadenas que recuperas, más características de ese animal tienes. Luego, eso es lo primero, encontrar el ADN. Lo segundo es dónde incrustar ese ADN. Lo tienes que meter en un embrión vivo. Para eso tienes que buscar a las especies actuales que más parecido tengan con aquellas especies desaparecidas. Es decir, a sus antepasados más directos y que más en común tengan con esas especies, ¿vale? Y luego tienes que hacer la operación. Y aún así no te sale al 100%, porque el ADN que tú has recuperado de la especie extinta no es el 100% del ADN, sino, como te he dicho antes, son fragmentos más pequeños según son más antiguos los restos, porque se van degradando, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el fragmento, más características de la antigua especie tendrás en el nuevo ejemplar que nace. Y cuanto menos tenga, más cantidad de ADN se sustituirá por el de la especie moderna en cuyo embrión estás implantando ese ADN. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí había otra técnica que la utilizaba Jack Horner, que es un paleontólogo especialista en dinosaurios, que es en el que se inspiró Spielberg para el Parque paleontólogo Jurásico, ¿no? de Parque Jurásico. Sí, pues es Jack Horner. Y Jack Horner tenía otro método que era, como dentro del ADN de una especie moderna hay muchos más genes de los que están activados, es decir, hay muchos genes que están desactivados y se desactivaron en el pasado evolutivo de ese animal o de esa especie, cuando ya no eran necesarios. Y como resulta que tenemos a los descendientes de los dinosaurios, los tenemos viviendo en el presente, que son las aves, pues dentro del genoma de las aves hay un montón de genes desconectados porque ya no sirven, pero que activan características de hace millones de años cuando las aves eran dinosaurios. Entonces, la otra técnica, en lugar de buscar ADN externo e incrustarlo en un ave, que es una cosa que se está intentando hacer, pues consiste en intentar reactivar dentro del ADN actual de un ave, de una gallina, por ejemplo, que son de los que más se parecen, reactivar esos genes dormidos desde hace millones de años para así reactivar las características que controlaban esos genes. Si tú reactivas el gen de las garras, por ejemplo, o del pico con dientes, pues tendrás unos pollos que nacerán con dientes en el pico o con unas garras o con un tamaño más grande. En fin, ir despertando todos esos genes dormidos hasta tener Una ejemplar de gallina tiranosaurio. Sí, bueno, que Horner bautizó con el bonito y curioso nombre de Dino Chicken. Dino Chicken. Bueno, vale. Dino Pollo. Eso me suena... Es el Dino Pollo. Eso me suena a una canción de los años 80. Y que tampoco sería un dinosaurio. Sería como, imagínate, sería como una gallina porque no puede despertar todos los genes. Sería una gallina con rasgos de dinosaurio. Es decir, una gallina a lo mejor de 1 metro de altura, con unas garras en lugar de las patas de las gallinas, con unas garras bestiales, con dientes en el pico y algunas otras características propias de los dinosaurios y los que proceden, ¿no? Ya estoy viendo la película. Es serie B total. O sea, ya te lo digo, la película. Pues imagínate los ¿cómo se llaman estos de los pollos? Dinosaurio Fried Chicken a partir de ahora. Exacto, Dino Fried Chicken. Os contábamos antes lo de Xiaomi, estas pulseritas que vienen muy bien para hacer ejercicio, pero para los que nos gustan los relojes de toda la vida está el Xiaomi Watch S1, elegante, en forma. Además ahora, bueno, un descuento de 50 euros, estoy viendo ahora mismo en la web. Cristal de zafiro, caja de acero inoxidable, correa de cuero, pantalla AMOLED de 1,43, llamada telefónica por Bluetooth a través del teléfono, GPS de doble banda,
monitorización durante todo el día de la frecuencia cardíaca, carga inalámbrica. Y bueno, y el diseño, que es extraordinario, excelente, con una cubierta de acero inoxidable y con un acabado artesanal que hace un reloj que dices, mira, es un reloj electrónico. No es un reloj más, es un reloj bonito, es un reloj con la correa también que la tienes de cuero o de fluoruro carbono, ojo, según tus gustos, y que está fabricado con tecnología avanzada. El GPS, por cierto, es multisistema y de doble banda. O sea que es un reloj realmente que además se puede sumergir, resistencia al agua a 5 atmósferas, y que con un solo toque pues permite utilizar todas sus funciones. Este reloj que tienes ahora mismo disponible, como digo, en la web de Xiaomi, con ese descuento importante, el Xiaomi Watch S1 de magia, de cine. En nuestro apartado tecnológico hemos hablado últimamente de la inteligencia artificial y hay que seguir hablando, y supongo que habrá que seguir hablando en los próximos programas, por lo menos hasta que lleguen los robots capaces de sustituirnos. José Manuel, ¿tú crees que llegará algún día un par de robots que nos quiten de aquí en medio? Bueno, tres, porque habrá que sustituir a Esteban también. ¿Tú crees que llegarán o no? Bueno, ya hay robots que nos sustituyen en muchas cosas, ¿no? Se trata de que cada vez nos sustituyen en más cosas hasta que nos puedan sustituir del todo en determinadas funciones, ¿no? Vete a cualquier fábrica y verás que hay donde antes había cadenas de montaje con centenares de personas, ahora hay 4 personas y un montón de robots. Bueno, pero lo que hacemos nosotros no lo hace cualquier robot, no te creas que... No, hay que... Pero lo hará. ¿Qué va? Estamos contra ellos. Mira, bueno, a ver, preocupados, hay gente que está preocupada, como los de Google. Y lo peor es que lo que haces tú lo hará un robot con tu voz. Dios mío. Me has descubierto, José Manuel. Es que veo aquí que hasta los de Google están preocupados por la llegada de la inteligencia artificial. No, es que estamos en un momento, no es que estén preocupados, estamos en un momento, tú fíjate, sabes que ha habido una rivalidad desde hace mucho tiempo entre muchas empresas, ¿no? Pero entre Google y Microsoft es legendaria, ¿no? Microsoft siempre ha intentado tener el mejor buscador y claro, ha recurrido a todo tipo de estratagemas y de trucos para que cuando como tiene el sistema operativo, que es el que todavía se instala en la mayor parte de los PCs, dentro del sistema operativo está el navegador, ¿vale? Que Sí. es la manera en que tú te comunicas con Internet, ¿vale? Entonces, ahí fue arrasada por Google, arrasada. Es decir, Google se llevó la batalla de los buscadores y de los navegadores. Ganó, no había manera. Y durante 20 años Microsoft ha estado al rebufo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Aparece esta empresa, OpenAI, y monta su chat GPT, lo lanza al público, ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿y quién es el primero que reacciona? Oh, sorpresa, no es Google, es Microsoft. Y Microsoft se da cuenta inmediatamente de que eso es lo que le falta, de que eso añadido a un buscador desbanca por completo a los buscadores de Google. ¿Vale? Sí. Y le toma la delantera. Le toma la delantera a Google. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft? Invertir miles de millones y la siguiente versión de ChatGPT va a estar incluida en el navegador Bing, que es el navegador de Google, que todo el mundo se instala por defecto y lo cambias inmediatamente por otro navegador, ¿no? Por otro sistema, ¿no? Normalmente por el de Google, ¿no? Que es el que se lleva el gato al agua. Pero claro, el hecho de tener ChatGPT integrado dentro del navegador, yo que he visto las primeras pruebas, el navegador, ¿tú qué es lo que haces? Escribes una cosa en la casilla de búsqueda y te devuelve una columna de enlaces con los resultados para que tú te metas y busques lo que te apetece, ¿no? Lo que necesitas buscar. Así es como funcionan. Bueno, pues ahora imagínate que la pantalla de respuesta del buscador sea esa columna con todos los enlaces y la otra mitad de la pantalla un texto de ChatGPT en el que te contesta directamente a lo que tú has preguntado, poniéndote el enlace al sitio, o haciéndote un resumen y poniéndote el enlace del sitio donde has sacado la información. Ya. ¿Con cuál te quedarías? Claro, es que te da más posibilidades.
No, es que lo cambia por completo. Lo cambia por completo. Es decir, si tú imagínate que quieres buscar información sobre lo que sea, ¿no? Lo típico que te metes a Google a buscar una información y luego te tienes que empezar a perder en la lista, que a lo mejor lo que tú buscas está en la tercera página de enlaces, porque como eso ya ha sido pervertido por la publicidad, los mensajes interesados, los que se cuelan, los que pagan por estar arriba, los que Sí. no sé qué, pues empieza, ya se está convirtiendo en algo confuso, ¿no? Y sin embargo, en la mitad de la pantalla de al lado tienes la respuesta exacta a lo que tú has buscado con el enlace o los enlaces de donde has sacado la información que te está ofreciendo. Pues es evidente que es un paso adelante y un paso gigantesco. Y entonces, ¿qué ha hecho Microsoft? Anunciar, anunciar pero ya, o sea, en las próximas semanas ya están las versiones en pruebas, su navegador Bing va a tener la nueva versión de ChatGPT integrada. ¿Eso qué significa? Fíjate que lo ha anunciado hace unos días y ya tiene como 2 millones de peticiones que lo quieren en pruebas, ¿no? Eso Sí. significa que la gente se va a pasar masivamente al buscador de Microsoft. Ya. Y Microsoft, por primera vez, le va a dar, A mojar la con oreja. perdón, pero a mojar la oreja a Google en este campo. Entonces, Google, ¿qué pasa? Se ponen muy nerviosos, porque no están acostumbrados a ser los número uno indiscutidos en este campo. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Se precipitan y lanzan un chatbot que se llama BART, que es parecido al chat GPT, Sí. pero que además tiene la otra característica que mejoraría al chat GPT, porque sabes que el chat GPT ha sido alimentado con un montón de textos, Sí. pero hasta 2021. Es decir, lo que sea más viejo de 2021 ya no lo sabe, porque no habría que alimentarlo otra vez. Como era una prueba conceptual, pues hicieron la prueba y tiene datos hasta el 2021. Ujú. La nueva versión que va a meter Microsoft en su navegador, sin embargo, está conectada a Internet. Eso quiere decir que está súper actualizada con lo ultimísimo en todo momento. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Google al ver que Microsoft hacía esto? Pues anunció la semana pasada un chatbot parecido a ChatGPT que se llama BART y que hizo una presentación para decir que esto es nuestro, nosotros también estábamos trabajando en esto, lo que pasa es que no lo hemos anunciado todavía, pero fijaros, esto es mucho mejor que ChatGPT y tal. Y resulta que en la presentación va el BART y falla, pero falla en un fallo estrepitoso. Le preguntan una pregunta de astronomía y dice que que el telescopio espacial James Webb ha sido el primero que ha conseguido una foto, una imagen de un planeta fuera del sistema solar. Sí. Cosa que es absolutamente mentira, porque la primera foto es de hace 15 años, fue conseguida con otro telescopio, es decir, contesta mal. ¿Qué ha pasado? Pues que automáticamente, las acciones de Google han perdido en pocos días 100.000 millones de dólares, ¿vale? Sí. Después de esto. Y entonces Google ahora mismo está revisando absolutamente todo para hacer. Es una guerra, como ves, es la Sí, guerra, sí. ¿no? Entonces, pero Google está revisando porque tiene que sacar su alternativa a ChatGPT y lo tiene que hacer pronto y bien, si quiere seguir manteniendo el liderazgo que tiene en esos temas. Microsoft, que está ahí en esa posición detrás de Google desde hace un montón de años sin conseguir el sorpaso, ahora tiene la ocasión, o sea, ha invertido. Fíjate que ChatGPT lo hicieron público, me parece que en noviembre o así, o sea, que no tiene nada, si tiene 3 meses, ¿no? Y Sí. era, y era una versión de pruebas. Bueno, pues ya ha invertido 10.000 millones de dólares en el desarrollo, en OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado ChatGPT, y en garantizarse la integración en sus buscadores, ¿no? Que Pues, los lanza ya, que los lanza ya. O pues sea, dentro de poco te vas a pasar a Bing y lo vas a ver. Con lo cual, ahí tenemos, eh, eh, de vez en cuando sucede, y con esto termino, que ya sé que me ibas a contar porque se acaba el tiempo, pero de vez en cuando sucede que llega lo que se llama una killer application, es decir, una aplicación de uso masivo. No sé si te acuerdas, ¿tú te acuerdas de la época en que todo el mundo teníamos mensajes SMS, pero nadie lo utilizaba nunca para nada? sí. Y de repente eso hizo boom porque se empezaron a ver tal y todo el mundo empezó con los mensajes SMS
y eso fue lo que hizo posible que eso se desarrollara y salieran cosas como el WhatsApp, por ejemplo. Sí, sí. Y que eso, pues, de uso masivo, y ahora pasa al revés. Ya antes nadie quería usar SMS, pero decían, ¿para qué? Si te llamo y hablo, ¿para qué me voy a gastar yo en mandarte 50 caracteres de texto? ¡Qué tontería! Bueno, pues ahora la tontería es al revés. La gente escribe mensajes y no habla. Eso es una killer application, ¿no? Bueno, pues esta de ChatGPT es otra y está destinada a cambiar un montón de cosas, y ahora mismo estamos en este delicado momento de a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, con todo esto lo único que haces es exacerbar mi lado neoludita, así te lo digo. O sea, me voy a ir ahí al campo, al alto de una montaña, sin tecnología, sin GPS, sin nada, con las piedras de los hombres primitivos que antes hemos hablado, porque ahí seguro que no me sustituye el robot. Pues yo fíjate que cuando bromeo con mis hijos y tal, digo, ya cuando sea mayor no me vais a cuidar, me vais a mandar a una residencia. Una residencia de bots. Por favor, que la residencia tenga buen wifi, por lo menos. Entonces se ríen, y cuando se enfadan así conmigo, medio en broma y tal, me dicen, dice, ¿te vamos a mandar a una residencia sin wifi? Desde luego. Esa es la gran amenaza que me hacen. Desde luego, cría cuervos y luego mira lo que pasa, de verdad. Bueno, don José Manuel, nos hemos pasado de tiempo, efectivamente, pero ha merecido la pena porque los temas eran de interés y aquí los hemos contado en Átomos y Bits. Gracias por habernos acompañado una semana más. Volvemos la que viene en esta misma sintonía, si te parece bien, que yo creo que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Aquí estaremos. Con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May también. Hasta la semana que viene.